Hola, gente conocedora de YouTube. Hace poco más de 5 años inició en las redes sociales una práctica que es un signo de nuestro tiempo. Me refiero a la llamada cultura de la cancelación, cancel culture o simplemente Funa. Hoy hablaremos sobre esta práctica que ha tomado por asalto el debate público. Sin más, vamos allá. ¿Qué es la cultura de la cancelación? Básicamente consiste en que un personaje público dice algo inconveniente u ofensivo y rápidamente desencadena una reacción que busca la cancelación de su persona, de su labor o el medio donde emite su mensaje. Ocurre lo mismo con corporaciones, productos audiovisuales o grupos políticos y sociales que cometen el pecado de ser políticamente incorrectos en un mundo donde el debate público se ha vuelto cada vez más autoritario y unidireccional. Esta reacción pública frente a un comentario o acción ofensivas para la red pública muchas veces es alimentada por las redes sociales, grupúsculos de corte progresista, aunque no únicamente, y termina muchas veces siendo producto de tomar el todo por la parte, descontextualizando alguna acción o comentario. La última gran cancelación o funa es el caso de Pepe Le Pew, el zorrillo enamoradizo de la Warner. Toda obra escrita, plástica o audiovisual es producto de su tiempo y reproduce los valores y preocupaciones de su tiempo. Es indudable que Pepe es producto de la cultura machista estadounidense de los años 40 del siglo pasado, cuando comportamientos como el acoso hacia la mujer eran, por decirlo de algún modo, normales. Normal en el sentido que eran prácticas comunes y normalizadas por la sociedad de ese momento. Hablamos del sentido común de una sociedad, entendido como los conocimientos y las creencias compartidos por una comunidad y considerados como prudentes, lógicos o válidos. Se trata de la capacidad natural de juzgar los acontecimientos y eventos de forma razonable. Afortunadamente, este sentido común, el acoso hacia la mujer, las prácticas machistas y la cosificación hacia la misma, de a poco ha ido perdiendo terreno en nuestra cotidianidad y el debate público. Aunque en América Latina esto no sea tan cierto, ya que vemos cómo en la televisión pública de todos los países existen aún programas de revista con mujeres cosificadas de manera cotidiana. Desde su aparición como personaje secundario de las caricaturas del conejo Bugs Bunny, el zorrillo francés ha ido bajando de intensidad en sus comportamientos dudosos y acosatorios hacia Penélope Pussycat, terminando hacia finales de los 2000 en un simple embajador de la cultura francesa. El 3 de marzo de este año apareció en el New York Times una columna de opinión del periodista Charles Bloom, en el cual hacía una crítica hacia los cómics y caricaturas de su época de niño, donde había alto contenido racista y discriminatorio. En esta columna, de pasada, acusaba al zorrillo de normalizar la cultura del acoso y la violación. Esta fue la única mención a Pepe en dicha columna y con ello el resto fue producto de las redes sociales. Inmediatamente, internet explotó pidiendo la cabeza del zorrillo apestoso. El resto de la historia ya la conocen o la pueden buscar en internet. Más allá de esto, esta cultura de la cancelación representa un peligro para el debate público, donde en aras de la justicia social, sin darle contenido al concepto, se restringe la libertad de expresión. Si bien podemos o no estar de acuerdo con J.K. Rowling por sus comentarios transfóbicos, podemos estar a favor de que se castigue judicialmente a Kevin Spacey o Roman Polanski por las acusaciones de violación sexual, o incluso podemos juzgar moralmente el tratamiento que se hace de los afroamericanos en la película Lo que el viento se llevó de 1939, de 1939, no podemos cancelarlos, anularlos o hacer como que nunca existieron, ya que son producto de actos individuales de sus protagonistas o producto, como en el caso de Pepe Le Pew o Lo que el viento se llevó, del estado de las cosas de su momento histórico. El peligro es cancelar a estos personajes en aras de dicha justicia, cancelando el debate público, convirtiendo la cultura de la cancelación en una verdadera caza de brujas en la red pública. Ya el 7 de julio del 2020, 150 escritores e intelectuales, entre los que se encontraban la escritora canadiense Margaret Atwood
el filósofo norteamericano Noam Chomsky o la propia J.K. Rowling alertaban sobre el peligro de cancelar el debate en aras de una superflua justicia social. La restricción del debate, ya sea por parte de un gobierno represivo o de una sociedad intolerante, perjudica invariablemente a quienes carecen de poder y hace que todos sean menos capaces de participar democráticamente. La forma de derrotar las malas ideas es mediante la exposición, la discusión y la persuasión, no tratando de silenciarlas o desear que se eliminen. Rechazamos cualquier elección falsa entre justicia y libertad, ya que no pueden existir una sin la otra. La cultura de la cancelación, la funa, es un signo de una sociedad atomizada, donde la verdadera justicia social no existe en muchas partes del mundo y que provoca que los ciudadanos, atomizados también, terminen por ofenderse de todo aquello que consideran nefasto y censurable, únicamente a partir de su opinión personal. El peligro es la censura. Por cada funa o cancelación exitosa, caminamos directamente a que se consolide una sociedad totalitaria, intolerante. Irónicamente, estos grupos de corte progresista, de izquierda bien pensante, allanan el camino a la instauración de un Estado totalitario. Frustrados, las cancelaciones son el vehículo para liberar sus propias incoherencias como seres humanos. Se piensa que, tras una funa, el mundo será mejor que ayer, que el planeta se ha deshecho de una escoria moralmente despreciable y que en última instancia, lo que los estados y gobiernos no logran de manera clara y palpable, ellos, ciudadanos del mundo bien pensantes, lograrán de manera acelerada. Poco importa que por aquello que se juzga haya sido sacado de contexto. Lo importante es incendiar el tablero, demostrar que la justicia alcanza a todos, sea esta merecida o no. Vivimos en un mundo donde de a poco el debate público se ve peligrosamente anulado y donde la idea de justicia peligrosamente se come a la libertad de expresión. Hoy en día, la cultura de la cancelación es un arma ilusoria que sirve para anular a los pequeños, a los que de cierto modo son peones de un sistema carnívoro y depredador. El derecho de réplica es un derecho inexistente para las y los que cometieron estos actos despreciables o moralmente dudosos. Ejemplo de estos peligros abundan. Y quizá el que más se me viene a la mente es el de Armando Vega Gil, músico y bajista de la legendaria banda de rock mexicano Botellita de Jerez, acusado y señalado de un supuesto abuso sexual en la campaña Me Too Músicos Mexicanos, nacida en Twitter. El 1 de abril de 2019, el bajista compartió a través de Twitter una carta en donde decía que su única opción para dejar el camino libre a su hijo era el suicidio, esto luego de que una mujer que en el momento del presunto abuso tenía 13 años, denunciara de manera anónima que el músico la acosó y abusó de ella. Vega Gil sabía que esta presunta acusación sería tomada por válida y que su carrera y prestigio moral serían desechados. Sumido en depresión y sin armas para defenderse o al menos enfrentar a su acusadora, decide quitarse la vida ese mismo día. No faltó quienes defendieron al músico y alertaron de esta práctica de ser juez y parte de un sector de la sociedad, y por el otro, los y las que si bien no celebraron, sí cuestionaron la decisión del músico con frases como si no fuera culpable no lo hubiera hecho, o él sabía lo que hizo y por eso se suicidó, y más joyas del debate público abierto y democrático. Como vemos, existen serios riesgos para la sociedad e incluso en los ámbitos privados de una cultura que aceleradamente gana terreno en la llamada opinión pública. La cultura de la cancelación es una ilusión de la justicia social. Verificar la información y los dichos que corren en la red debería de ser una obligación para todos aquellos que caminamos por la supercarretera. Desafortunadamente, las noticias falsas, la falta de debate serio y responsable, el argumentar con información y no con lo que se dice, hace que vivamos cada día más cerca de un estado totalitario que de una sociedad plural y democratizadora.